Buenas, buenas, bienvenidos a tu podcast de confianza. Pues bueno, aquí vamos a hablar, a chismosear un poquito sobre un libro que se llama Los aparecidos. Bueno, me presento, yo me llamo Nicole. Y yo pues me llamo Valentina. Bueno, vamos a dar inicio a este podcast súper chévere, espero que les guste primero que todo. Y bueno, en el libro nos comienzan a relatar que hablan sobre un hombre peludo. Un monstruo, un bicho. Sí, o sea, alguien así exótico. Exótico, fuerte, peludo. Exacto, o sea, lo describen muy bien, que es un hombre musculoso, con garras, y pues se llama el hombre del río. Sí que, o sea, el man como es que se alejado del pueblo. Es como, digamos, supuestamente es un mito del pueblo, pero sí creen mucho en eso. Exacto, que años atrás como que le tenían respeto. Más miedo, sí. Sí, exacto. Porque pues ya no con lo que, no sé, los tiempos de ahorita, pues se concentran más en la tecnología y así. Entonces el man también como que se alejó de toda esa vuelta y no volvió a ese pueblito. Exacto. Bueno, entonces pues nos relatas más que todo de eso. Como que él mataba. Que sí, que fuma tabaco, perdón. Bueno, mi amor, no pasa nada. Aquí estamos es para chismear, no pasa nada. Bueno, que él fumaba tabaco y pues imagínenselo. Un hombre, yo me lo imagino así. Ah, un que hombre, está en el río. Sí, está en un río de noche. Encima de una rama o una roca. no sé. Bueno, encima de algo. Bueno, siguiente a eso, nos comienzan a relatar sobre una familia. Sí, la familia que se conforma por una viejita, que es la abuelita, la más cuchita. Se Sí. llama Chila. Sí, le dicen Chila. Le dicen Chila. Le dicen Chila. La hija que se llama Rosario y después los hijos de Rosario. Entonces como que hablan sobre la familia completa y sí, hay los hijos de Chila y los nietos. Se habla de un momento donde ellos como que se reúnen porque se había cortado la luz por una tormenta y la abuelita les empieza como a relatar sobre este hombre misterioso que nos encontramos al inicio del libro. Exacto. Entonces pues su hija Rosario y sus nietos no le creían mucho el cuento. Decían como que, ay, no Los sabía chiquitos como que sí les gustaba escucharla, pero como que... ay, no le sé. creían. La hate ahí de Chila era Rosario, la Exacto. hija. Ay, ¿Hija o qué? O hate. hater. Literalmente era, ay no, yo no sé qué. Ay no, pero eso es falso. Exacto. No, mami, no digas eso, que no le crean. Y vea, o sea, ustedes no se esperan lo que pasa a Sí. continuación. Entonces, bueno, el hecho es que bueno, Chila relata que, pues, que el mal es que se le había robado a la hermana y que había robado a unas niñas de unos vecinos, que yo no sé qué, y que ella se había dado cuenta como 2 ocasiones porque escuchaba la risa apenas se la robaba. Como, Exacto. como Algo otro. que, como que describía al hombre del río era que cuando se robaba una muchacha, soltaba una carcajada como diciendo, ja, me la llevé, papi. O sea, La va a preñar. te la devuelvo, pero con hijo, mi amor. Preñada. Bueno, y también al finalizar uno de los primeros, del segundo capítulo, sí, finaliza con que se robaron a una de las nietas de Chila, llamada Miriam. Epa, porque yo no sé el nombre de esa vieja. El hecho es que la pelada supuestamente es secuestrada. Llega Chila con su hija Rosario y sus nietos a reportar la desaparición de Miriam. Entonces, en eso Daniel pues comienza a preguntarles si vieron algo o escucharon algo, a lo que Chila le responde que fue el hombre del río. Y en el capítulo siguiente, que sería Viajero en Tiempo, nos relata sobre cómo este inspector, este nuevo personaje de Daniel Valencia, va al hogar de la señora Chila a hacerle unas preguntas sobre qué fue lo que pasó con Miriam y el problema que había sucedido unas noches antes, el cual no solo está como sorprendido sobre esta historia de un hombre del río, lo cual era un mito. Exacto. Entonces, él está muy curioso, el muchacho está intrigado, ya que pues nota a Chila muy firme contándole su historia y eso le ha causado mucha intriga, ya que él no es mucho de creer en mitos así. Bueno, para mi amiga Nicole y yo, es súper chévere, nos gustó mucho el capítulo este que se llama El Observador, que el observador tiene una perspectiva, uno relata la perspectiva según el hombre del río, o sea, en el libro el hombre del río sí existe. Bueno, les cuento, mis amores. El libro nos hace entender que ella le cuenta sobre quién mató a su padre y sobre pues, la impotencia que tiene por los hombres de las camionetas. Nos cuentan sobre este personaje, el inspector Daniel, una persona que no es de campo, no le gusta y detesta los mosquitos, el sol, el barro, el calor húmedo y otros aspectos más del pueblo, intrigado por la desaparición de Miriam, sobre cómo desapareció, cómo le contó Chila que habían raptado a su nieta, decidió ir a Las Brisas, que es cerca del pueblo, a buscar a la familia Marcial, a hablar un poco sobre el rapto. Cuando Daniel llega a Las Brisas se da cuenta que la casa de los Marcial prácticamente está en ruinas, entonces decide hablar con Vertica y ella con gusto le quiere contar pues lo que sabe. Le vuelve a confirmar que Adela sí la raptó el hombre del río y que la misma Adela le contó que pues es así. Una prioridad que se puso Daniel Valencia como
el reto de localizar a Adela Marcial para, no solo como para saber su experiencia y para encontrar a Miriam, sino para desenmascarar un poco sobre la mentira o el mito del hombre del río. Pues Daniel quedó intrigado. Él quiere saber qué está pasando, así que decide llamar a su padre y le dice que le ayude a buscar a esta persona, ya que lo único que sabe es que se fue a vivir a Bogotá. Sobre cómo se maneja la violencia que regresó tras, pues más bien una pausa de calma en el pueblo, esta violencia de conflictos armados, de grupos armados, donde, o sea, cómo tienen el control en ese pueblo sobre la autoridad también, sobre, bueno, rutas que se hacían para transportar ciertos, bueno, ciertas cosas ilícitas, por decirlo así. Y Daniel Valencia estaba pensando sobre todo eso, de cómo se manejaba cierta violencia. Ahí ya, como un ejemplo que podemos dar, es como el tema de la alcaldía, sobre el candidato que ganó, que nos va a contar un poco mi compañera Nicole. Nos cuentan que los de las camionetas, bueno, los mafiosos se confiaron y descuidaron las elecciones, así que ganó pues al alcalde que no les favorecía mucho, a lo que claramente protestaron, pero pues no pudieron hacer nada. Pero gracias a esto eh, le llegaron muchas amenazas al alcalde, a lo que tuvo que irse de ese pueblo. El inspector Daniel Valencia inicia su mañana bañándose con un chorro de agua helada, pues lo cual lo hace despertar y sentir un poco, bueno, calmar un poco el calor que tanto detesta. Pues Daniel decide ir a desayunar al restaurante de Elvira, entonces sale de su casa y comienza a caminar. En eso escucha una camioneta que viene detrás de él, ya que pues lo pone alerta porque eso no es algo muy común. Cuando es que la camioneta se acerca y el conductor le pregunta si conoce la inspección de policía y pues él muy nervioso le dice que sí. Entonces ellos le preguntan que tienen un mensaje para el inspector, que si él se lo puede dar, a lo que pues Daniel no sabe qué responder y ellos le dicen que las brisas son malas para la salud. Entonces él se queda callado y repite lo que le acaban de decir. eh, y pues los de la camioneta le sonríen y le dice que no se le olvide decirle al inspector. Que todo inicia con una conversación donde el teniente Patiño está como llamándole la atención a Daniel Valencia de que por qué estaba yendo a las brisas, que qué hacía allá, que qué era lo que estaba pasando. Daniel Valencia estaba muy enojado porque pues no, o sea, no podía entender cómo bueno, el teniente Patiño estaba, o sea, sabía cada uno de los movimientos que él había hecho en las brisas y más que todo estaba como muy perturbado por el episodio de la camioneta. En eso pues Daniel está recordando la conversación que tuvo con Adolfo y pues lo que le dice a Adolfo es que le haga caso a Patiño, que deje las cosas quietas ya que eso le corresponde a la fiscalía. Cuando él vuelve en sí, se da cuenta que no sabe cuánto tiempo está en silencio y le dice a Agapito y a José Miguel que va a dejar el caso registrado y que va a hacer una verificación de linderos en el terreno. Y recuerda que le hizo una pregunta a Adolfo, que fue que pensaba sobre las historias del hombre del río, y él le dice que pues que ese man es muy bobo, ya que cómo se va a encartar con una mujer joven linda. En la paz no es posible prosperar tanto como en la guerra. Dicen que a la gente de las camionetas le preocupó que la alcaldía la ganara un candidato de la oposición, como si no hubiera servido tanta guerra de años anteriores para exterminarlos. El alcalde, tras una lluvia de amenazas y un atentado que lo dejó al borde de la muerte, tuvo que exiliarse y despachar desde la capital del departamento. ¿Sabes lo que es curioso? Que pues de lo que habla el libro, o sea, no es tan alejado de la realidad de nuestro país. Un ejemplo claro es que el teniente Patiño, que es un aliado con los hombres de las camionetas, que serían los paramilitares, o también hablan de los patrones que se refieren como a los narcotraficantes, que trabajan junto a ellos y atemorizan al pueblo y son prácticamente como los dueños de ese pueblo. Lo que da rabia es que en el libro, pues, o sea, Patiño, siendo el teniente, debía ejercer actividades de vigilancia y protección del territorio. ¿A ti no te cayó mal ese man? Ay, no. Yo la verdad no lo soportaba cuando lo mencionaban en el libro. No. Gas Patiño. Ay, digas, Patiño, todo doble, irónico. Lo triste es saber que todo se mueve por plata y por tener poder. Y llegar a pensar de que, o sea, pueden liderar un país solo por conveniencia suya. O sea, como un ejemplo claro sería el alcalde. Pero igual sacaron el alcalde a punta de amenazas y casi pues lo matan por el atentado que le habían hecho. Y pues le tocó irse a Bogotá. Y lo peor es que pudieron conseguir el control de todo. También se ve como la complicidad de la autoridad, bueno, entre comillas, ¿no? Que en vez de colaborar con ellos y sacar el mejor provecho, debían proteger a su pueblo, a sus habitantes, que las cosas sí se pueden hacer bien, de tener un buen liderazgo de una manera equitativa y racional. Él también coordinar con una seguridad para mantener un orden público pues en el pueblo.
En la historia de Colombia se marcó mucho eso del tema de los abusos de poder, del sometimiento a las personas por el hecho de que les podían hacer un daño. Entonces, es decir, como tú callas y vives tranquilo, pero si no tendrás un castigo. Bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre lo que nos gustó, sobre, digamos, lo detallado que fue. Y pues a mí algo que me pareció muy lindo fue que en esta historia describían específicamente la naturaleza, los sonidos, los colores, las plantas, los árboles, el río y pues la tranquilidad como que transmitía este ambiente. Ay, sí, a mí me pareció súper agradable que lo detallara, y como de esa manera tan bonita que uno lo hacía sentir como en el lugar, como el clima, como el escuchar, como digamos, por ejemplo, el río. Que el libro conectaba todo de una manera muy poco imaginable. O sea, al conectar el pueblo, el tema de los abusos de poder con la naturaleza y los seres que son aquellos mitos que sí en su momento se llegaron a olvidar. Sí, el libro fue como muy real a una historia colombiana, pero pues combinado con el estilo de los mitos y todo eso. Y pues esto sería todo. Entonces, muchas gracias por escuchar nuestro podcast y espero que les vaya muy bien. Bye.